Apenas percibía el sonido de su propia respiración. Superficial, irregular, como el viento filtrándose a través de un cristal roto. El mundo estaba en llamas. El humo se deslizaba entre los árboles rotos, serpenteando entre las piezas destrozadas de la lanzadera y los trozos de aleación chamuscada. El suelo bajo su cuerpo humeaba de calor. En algún lugar arriba, las lunas gemelas de Sura 9 parpadeaban apareciendo y desapareciendo, su pálida luz sofocada por la ceniza y el fuego. Lyra hacía tiempo que había dejado de intentar ponerse de pie. Una pierna estaba inutilizada, el plasma quemado hasta los huesos. Sentía el costado como si lo hubiera besado un meteorito. Parpadeó lentamente. Sus largas y puntiagudas orejas se crisparon una vez al filtrar el sonido distante. Gritos distantes, metal rechinando, algo acercándose con un golpe sordo entre los escombros. Esperaba que fuera la muerte. La muerte tenía buen sentido de la oportunidad. Sus dedos se movieron nerviosamente hacia su arma. Desaparecido. Por supuesto. Lo último que recordaba era haber pedido evacuación y la respuesta fue el silencio. Su gente se había ido. Protocolo de retirada. Una extracción limpia. Ella no estaba en la lista. Ya no. Con esfuerzo, giró la cabeza. El fuego danzaba a lo largo del casco destrozado del transporte de exploración, proyectando sombras inquietantes sobre la cúpula de cristal agrietada cercana. A través de él, algo se movió. No elegante y alto como un corellón. No ancho y pesado como los sabuesos Ixor que se alimentaban de los moribundos. Dos botas crujieron hacia ella. Armadura desigual. Problema humano. Tierra endurecida. La figura estaba encorvada, cojeando ligeramente, sosteniendo algo con forma de un rifle ridículamente anticuado. Soltó un siseo débil. De todas las cosas para encontrarla. ¿Por qué él? El hombre se agachó junto a ella, la visera reflejando la luz parpadeante del fuego. «Te ves terrible», dijo, con la voz distorsionada ligeramente por un crujido tranquilo. «Pero oye, yo también». Parpadeó, poco impresionada. Se quitó el casco. Varón humano. 30 y tantos, probablemente. Cabello oscuro despeinado. Cara sucia. Ojos que parecían demasiado despiertos para alguien tan adentrado en territorio enemigo. «Me llamo Elías. Te estrecharía la mano, pero la tuya parece algo crujiente». Intentó hablar, pero solo salió sangre. Él rebuscó en su bolso. Sacó algo que parecía una barra de proteínas fusionada con sellador industrial. «Sin ofender, pero estás perdiendo algo más que una tubería de refrigerante rota. Te comes esto o te lo meto en la boca». Órdenes del médico. No era médico. No parecía haber pasado ningún tipo de entrenamiento. Y sin embargo, aquí estaba, arrodillado en el barro junto a un enemigo, intentando salvarle la vida con descaro y un bocadillo de aspecto sospechoso. «¿Por qué?», graznó finalmente, la palabra deformándose a través de sus labios agrietados. Su implante traductor cobró vida con un destello. Hizo una pausa. La sonrisa se desvaneció. «Porque nadie más lo hizo», dijo simplemente, metiendo la mano bajo sus hombros. «Ahora cállate, o empezaré a cantar. Y te lo advierto, mi interpretación de Space Cowboy Blues ha desatado guerras». Ella no era ligera, ni con armadura, ni con el peso muerto de la traición. Pero él la cargó de todos modos. Dando tumbos, maldiciendo, contando chistes en voz baja como si fueran el único combustible que le quedara. Cada paso que se alejaba del lugar del accidente se sentía como una rebelión contra la lógica, contra el protocolo, contra todo lo que su especie les había inculcado. Cuando volvió a caer en la inconsciencia, lo último que sintió no fue miedo. Fue el débil y rítmico latido de un corazón humano, cercano al suyo, constante en el humo. Y en ese absurdo y doloroso momento, se dio cuenta de que podría no morir después de todo. Lo cual fue, francamente, muy incómodo. Lyra despertó con el olor a algo quemado. Y no era ella. Eso era nuevo. Sus párpados se abrieron con esfuerzo,
revelando un techo curvo sobre sus cabezas, agrietado y parcheado con trozos de papel reflectante. Unas tenues luces verdes latían débilmente desde un generador que parecía estar en crisis existencial. A su alrededor, los restos de un refugio de reconocimiento humano habían sido reconvertidos en una enfermería improvisada. O, más precisamente, en un fuerte de basura que simulaba serlo. «Estás vivo», llegó la voz de Elías desde cerca. «Eso arruina mi dramático monólogo». Giró la cabeza lentamente. Estaba agachado ante un banco de trabajo hecho con tapas de cajas y tuberías dobladas, trasteando con un aparato que provocaba más chispas que funciones. Su chaqueta colgaba de un hombro como si hubiera desistido de ser útil. Una taza humeaba a su lado. Una especie de brebaje que olía a goma derretida y arrepentimiento. «¿Dónde?», murmuró. «A salvo. Por ahora». «Bienvenido al fuerte Decisiones Cuestionables», dijo, señalando con pompa el pequeño refugio. «Población. Sí. Entre las comodidades se incluyen una calefacción rota, un botiquín con media venda y un anfitrión encantador que sin duda sabe lo que hace». Gruñó, entre divertido y desesperado. «Bueno, quizás segura sea una palabra fuerte», admitió Elías, levantándose y trayéndole un pequeño bote. «Agua. Más o menos. No preguntes cómo la filtré. Solo diré que los calcetines ya están limpios». Sus dedos se cerraron alrededor del bote. Su fuerza regresaba lentamente como un amanecer reticente. Las quemaduras en su costado habían sido vendadas con una mezcla de gel humano y nanoespuma de Corellin. Obra suya, claramente. La combinación no debería haber funcionado. Pero funcionó. «¿Por qué no te fuiste?», le preguntó al implante traductor, haciendo que sus palabras sonaran más suaves. Elías se rascó la cabeza. «Lo pensé. Pero luego pusiste esa cara de muerte tan dramática. Y pensé, no puedo dejar que se vaya así. Además, ya te robé tu tecnología de traducción. Mejor quédate por aquí y aprende a decir algo genial en Corellin». «¿Cómo qué?». «No sé. Algo como vengo en son de paz, más o menos. O, perdón por pisar tu cuenco ceremonial de huevos». Lyra esbozó una leve sonrisa. Dolió. Pero sucedió. Elías se sentó a su lado. Sus botas raspaban el suelo. «Estamos a unos 5 clics de donde tu lanzadera hizo kaboom. Todavía hay muchas patrullas husmeando. Pero los drones aún no nos han localizado. Tengo un modificador de señal funcionando con esa batería. Ahí. Funciona bien siempre que no respires cerca». Se removió, gimiendo. Sus largas orejas se movieron, captando el leve zumbido de los pulsos de escaneo en la distancia. «Al final nos encontrarán». «Sí», dijo Elías, bebiendo de su dudosa taza. «Pero hoy no. Y mañana es un problema completamente diferente. Ahora mismo, te devolvemos la movilidad. ¿Planeas llevarme a través de 5 clics de terreno hostil con qué? ¿Tu amuleto?». «Estaba pensando más en ese aerodeslizador medio roto de afuera», dijo. «Lo he estado arreglando con chicle y esperanza. Estoy bastante segura de que explotará al despegar, pero eso es parte de la emoción». Ella lo estudió un momento. Su rostro no era como el de Quirel y los hombres, más suave en algunos aspectos, pero terco donde importaba. Los humanos eran criaturas extrañas, escandalosos, improvisados, llenos de contradicciones. Sin embargo, allí estaba él, arriesgando su vida para curar a un enemigo, devolviéndole la salud a base de restos, bromas y pura fuerza de voluntad irracional. «No eres lo que esperaba», murmuró ella. Elías arqueó una ceja. «¿Qué esperabas? Un soldado, frío, eficiente, peligroso». «Oh, soy muy peligroso», dijo, flexionando el bíceps, que no produjo ni un solo músculo visible. «Pregúntale a mi antiguo instructor de gimnasia». Exhaló, casi una carcajada. Casi. Afuera, el viento cambió.
El bosque más allá de los escombros suspiró como una bestia durmiendo con un ojo abierto. La guerra seguía ardiendo en otro lugar. Pero aquí, por un brevísimo instante, reinó el silencio. «Descansa», dijo Elías, ajustándose la manta de restos a su alrededor. «Vigilaré el desintegrador y quizá recaliente las raciones. Solo son parcialmente radiactivas». No discutió. Sus párpados volvieron a bajar. Esta vez no de dolor, sino de paz. Y en algún lugar del fondo, Elías empezó a tararear desafinadamente. Una melodía humana. Era terrible, pero ahora también era suya. El tercer día en el refugio de los restos empezó con un estallido. Literalmente. Una pequeña explosión envió una columna de humo verde por la esquina del refugio, seguida de una retahíla de palabras humanas muy coloridas y el inconfundible ruido de herramientas al golpear el suelo. Lyra se incorporó con esfuerzo, haciendo una mueca de dolor al sentir el tirón en las costillas. Sus heridas sanaban más rápido ahora, gracias al gel híbrido improvisado que Elías seguía llamando masa milagrosa con demasiado entusiasmo. Todavía le dolían los músculos, pero al menos podía volver a caminar. Tambalearse, al menos. Y fruncir el ceño, algo que hacía generosamente cada vez que Elías intentaba hacer ingeniería. Elías emergió del humo, tosiendo, con las cejas ligeramente quemadas. Bueno, nota mental. Kirill, las células de energía y las baterías terrestres no se llevan bien. De hecho, se detestan. Puede que acabo de empezar una guerra de baterías entre especies. Inclinó la cabeza. ¿Por qué combinaba células de energía? Para hacer café. Levantó una taza chamuscada. Tasa de éxito, 0. Tasa de explosión, más alta de lo que me gustaría admitir. A su pesar, se rió entre dientes. Le hizo doler de nuevo. Pero no le importó. No tanto como antes. Él sonrió al oír su risa y señaló hacia el claro de afuera. Vamos, necesitas aire. Necesito menos humo en mis pulmones. Salgamos juntos. El bosque había empezado a reclamar la zona del accidente. Las enredaderas trepaban sobre las placas del casco destrozadas. Un extraño musgo azul brillaba tenuemente sobre las rocas como escarcha. La luz de la luna alienígena se filtraba a través de las hojas pálidas que respondían a sus pasos curvándose hacia adentro. El ecosistema de Sura 9 era adaptativo, reactivo. Si te quedabas quieto el tiempo suficiente, los árboles probablemente intentarían darte consejos de vida no solicitados. Encontraron un punto donde una sección de su lanzadera se había derrumbado formando un arco natural, una especie de semicueva. Elías había despejado un trozo de metal con forma de banco e incluso había instalado una cuerda con trozos de hojalata, a la que orgullosamente llamaba alarma de seguridad. Cuando ella le preguntó si funcionaba, él respondió, sonríe un poco si alguien la atraviesa. Técnicamente, eso es una alarma. Sentados en el claro, Elías sacó un bloc de datos roto. ¿Encontraste algo que te interese ver? Tocó la pantalla hasta que una imagen borrosa se estabilizó. Era un mensaje, distorsionado por interferencias planetarias, pero claramente dirigido a ella. Una voz femenina habló apresuradamente, Caroline, con el fondo lleno de estática y gritos distantes. Lyra se enderezó. Es mi hermana, Nira. No sabía que tenías una, dijo Elías, observándola atentamente. Ella es. Lyra dudó. Ahora está al mando. Alto rango. Especialista táctica. Fría como el casco de un barco, pero leal. El mensaje volvió a parpadear. Si estás viva. Vamos. Envía una señal a la baliza. Coordenadas fijadas. Espera. Luego silencio. Elías dejó el bloque entre ellos. Parece que la caballería viene en camino. Bien, ¿verdad? No respondió de inmediato. Sus ojos escudriñaron las copas de los árboles como si la respuesta estuviera escrita en hojas brillantes. No estoy segura, susurró finalmente. Elías le dio espacio,
llenándola con su multiherramienta y tarareando algo que ella sospechó que pretendía tranquilizar, pero que sonaba más como un dron moribundo. «Sabes», dijo tras una pausa, «si tu gente se parece en algo a la mía, llegar demasiado tarde es una especie de tradición. Como llegar a una fiesta después de que se hayan acabado todos los buenos bocadillos». Ella lo miró. «Esto es un rescate, no una fiesta». «Podrían ser ambas cosas», dijo con un guiño. «Traje los bocadillos». Negó con la cabeza lentamente, moviendo las orejas de la emoción. «Bromeas tanto. ¿Por qué?» «Porque Sirius pesa», respondió, «y ya llevamos bastante peso». Ella lo miró fijamente un momento más. No como un enemigo, ni siquiera como una rareza. Solo como un hombre que había decidido quedarse cuando podía haber huido. De vuelta en el refugio, trabajaron en un silencio amistoso. Lyra ayudó a tapar un agujero en el techo con paneles recuperados, y Elías reparó la unidad de energía defectuosa usando los materiales menos inflamables disponibles. Principalmente cuerda, plástico y exceso de confianza. Más tarde esa noche, mientras las estrellas cobraban vida en lo alto, Lyra susurró casi demasiado bajo para que su traductor lo captara. «Gracias por no dejarme morir». Elías levantó la vista de sus cables enredados, con los ojos brillantes. «No me des las gracias todavía. Espera a que queme todo esto intentando hacer tostadas otra vez». No sonrió, pero tampoco lo detuvo. La cuarta mañana llegó con un silencio inquietante. Ni pájaros, ni susurros de árboles, ni el crepitar de la fogata medio apagada que Elías había construido con orgullo durante una hora con ramas emocionalmente inestables. Incluso el musgo parecía contener la respiración. Lyra se agachó cerca de la entrada del refugio, con sus largas orejas apuntando hacia el bosque como diapasones. Sus ojos escudriñaron la niebla que se enroscaba entre los troncos, con hebras plateadas que se movían de forma antinatural. No era niebla natural. Era la niebla de dispersión de un dron de reconocimiento, de gran altitud, camuflado, eficiente, implacable. «Han vuelto», dijo en voz baja. Elías no entró en pánico. Simplemente masticó su último bocado de barra de proteínas, aparentemente con sabor a vainilla, y se inclinó sobre su hombro, escudriñando entre los árboles. Entonces, ¿espalda bien o dolorida? Muy malida. Bueno, eso responde. Hora de ejecutar el plan. En realidad, ¿en qué plan estamos ahora? Dejé de contar después del plan G. Elías asintió. Bien. Este debe ser el plan H. H. Para esconderse y esperar, los drones están emocionalmente distraídos. A su pesar, Lyra sonrió al activar su escáner. Las lecturas eran claras. 2 drones dando vueltas, triangulando señales. El modificador de señales se debilitaba. La burbuja de invisibilidad de Elías se había mantenido firme gracias a la cinta adhesiva, el sarcasmo y una vieja armónica que, según él, era crucial para el circuito. «Ayúdame a redirigir la señal a través de la malla del casco», dijo, moviéndose rápido. Casi había recuperado las fuerzas, aunque una cojera aún la ralentizaba. Elías la siguió sin rechistar, rebuscando entre los cables mientras murmuraba cánticos de guerra como, «Vamos, glorioso pedazo de chatarra. No me traiciones ahora». Mientras trabajaban, algo llamó su atención. Un destello en el rabillo del ojo. La vieja baliza de socorro Kirillon, que se había negado a activar hasta ahora, cobró vida de repente. Disparador autónomo. Anulación de proximidad. Significaba que alguien de su especie se había acercado a 40 metros. Siseó y se abalanzó sobre el módulo, desactivándolo con un frenesí de dedos. Gatillo autónomo, anulación de proximidad, significaba que alguien de su especie se había acercado a 40 metros. Siseó y se abalanzó sobre el módulo, desactivándolo con un frenesí de dedos. «Están aquí, mi gente, exploradores terrestres». «Oh, bien, espera, eso no es bueno»,
¿verdad? Número, si me encuentran contigo, no harán preguntas. Simplemente asumirán que te tengo de rehén, o peor aún, que corrompí tu noble moral alienígena con malos chistes y cocina humana. Exactamente. Por un instante, se miraron fijamente. El aire palpitaba con alas de drones distantes. El bosque mantuvo su silencio. Elías se levantó y agarró su mochila. Está bien, me voy. Lyra parpadeó. ¿Qué? Dibujaré a los drones. Llévalos lejos de aquí. Mantente oculto. Avisa a tu gente una vez que esté fuera de alcance. Boom. Final feliz. Eso no es un plan. Eso es. Se detuvo. El ya se estaba envolviendo una tira de cinta térmica brillante en el pecho. Te verán desde la órbita. Perfecto. Esa es la idea. Se ajustó el casco, aún abollado por su anterior intento de rodadura táctica. Lyra lo agarró del brazo. Morirás. La miró de nuevo con esa calma enloquecedora. Tal vez, pero no lo harás. Y me gusta la idea de que uno de nosotros salga de este estúpido bosque. Dudó. Y luego, sin entender del todo por qué, desenganchó su baliza personal, un dispositivo delgado y elegante con forma de media luna, y se la puso en la mano. Si estás haciendo esto, entonces toma esto. Emitirá un pulso cada 30 segundos. Guíalos al oeste. El terreno es irregular. Los drones odian los terrenos irregulares. Miró la baliza, luego a ella. ¿Seguro? Ya no estoy seguro de nada. Excepto de que si cantas mientras corres, te encontraré y te dispararé yo mismo. Sonrió. Sin promesas. Momentos después, desapareció en la niebla. La baliza latía débilmente en su mano, su silueta encogiéndose mientras los árboles lo engullían. Y Lyra se quedó atrás, con el corazón latiendo con fuerza, el pulso hundiéndome. No por miedo, sino con el ritmo imposible de alguien que debería haber sido un extraño. Pero no lo era. El bosque volvió a estar en silencio. Pero esta vez, no era pacífico. Era el tipo de silencio que contenía la respiración, esperando a ver si alguien, regresaba del otro lado de la línea de árboles. Lyra se quedó sola a la sombra de su refugio improvisado, el pulso aún latía desde el momento en que Elías desapareció en la niebla. La baliza que le había dado aún latía en su escáner, un suave y rítmico pitido moviéndose hacia el oeste tal como estaba planeado. Hasta ahora, los drones lo seguían. Hasta ahora, estaba vivo. Ella caminaba de un lado a otro, moviendo las orejas con cada chasquido de ramita, cada crujido de hojas. Una parte de ella quería activar la baliza de nuevo, llamar a su gente, acabar con este juego de sombras de una vez por todas. Pero otra parte, la más ruidosa, la más testaruda, le decía que esperara. Solo un poco más. Por él. Se dedicó a las reparaciones. El relé de potencia estaba frito otra vez. El modificador de señales, basado en armónica, se había fundido en una forma muy creativa. Murmuró en Kirellin mientras pelaba cables y redirigía la energía a través de un viejo escáner médico. Los circuitos improvisados cobraron vida con un zumbido. Herramienta primitiva, se susurró a sí misma, unida por el caos y la suerte ciega. Aún así, funcionaba. Pasaron las horas. El cielo cambió de un plateado pálido a un malva crepuscular. Supervisó los drones, los vio desplazarse hacia el oeste, hasta que sus señales finalmente se desvanecieron en interferencias. Pero la señal de la baliza, ese pequeño pulso rítmico, también se detuvo. Lyra se quedó paralizada. Sus dedos recorrieron la interfaz del escáner, ajustando frecuencias, aumentando el alcance, anulando las protecciones. Sin señal, sin ping, sin Elías. 1000 posibilidades gritaban en su mente. Capturada, muerta. O tal vez, solo tal vez, la baliza se había roto. Conociendo a Elías, era muy posible. Podía arruinar un transmisor con solo mirarlo raro. Pero aún así, sin perder ni un segundo más, agarró su arma, medio cargada pero funcional,
y se colgó una bolsa de provisiones al hombro. Su cojera era apenas perceptible ahora. El dolor era irrelevante. Se dirigió al oeste. El bosque se volvía más denso a medida que avanzaba, el aire más denso con polen bioluminiscente que se le pegaba a la piel como estática. Los árboles se retorcían en formas antinaturales, reaccionando sutilmente a su presencia. Una vez oyó movimiento adelante, luego lo vio. Un dron, colapsado y cortocircuitado. Frito por dentro. Se acercó con cautela. Sus sistemas internos se habían sobrecargado por una explosión de energía concentrada, de origen humano, el generador de pulsos de la baliza. Así que lo había usado para desactivar el dron. Brillante. Suicida. Tan típico de él. Un rastro de follaje roto conducía más allá del dron, a un estrecho paso excavado por agua ancestral. Lo siguió, con el corazón acelerado, todos los sentidos alerta. Y entonces, por fin, lo encontró. Elías estaba desplomado contra una roca cubierta de musgo, con una mano sobre el costado donde la sangre había oscurecido su chaqueta. Su otra mano aún aferraba los restos de la baliza, carbonizados y agrietados, su último pulso muerto hacía tiempo. Abrió los ojos lentamente. «Oye», dijo con voz áspera y seca. «O estoy alucinando, o pareces increíblemente enfadado al verme». «Lo estoy», dijo ella, dejándose caer a su lado. «Porque estás vivo, y eso significa que tengo que gritarte en lugar de llorar». Sonrió, con los dientes manchados de rojo. «Sabía que extrañarías mis chistes». Sacó un inyector de varilla y se lo presionó en el cuello. Hizo una mueca, pero el color comenzó a volver a su rostro. «Tienes suerte», murmuró ella. «Si ese dron hubiera apuntado 2 centímetros más alto, estaría arrastrando un cadáver en lugar de un idiota sarcástico». Elías parpadeó. «Oh, sí que te importa». Puso los ojos en blanco, pero el alivio que la invadió fue tan intenso que casi la derribó. «No deberías haber ido solo. Habrías hecho lo mismo». «Sí», admitió. «Pero yo lo habría hecho con menos estilo y menos malas decisiones». Soltó una risita débil. «¿De verdad que te has encariñado conmigo, eh?» Lo miró. «Número, estoy demasiado cansado para entrenar a otro humano». Las estrellas aparecieron en lo alto, distantes y frías, observando a las dos figuras acurrucadas en la oscuridad. A su alrededor, el bosque latía con una vida serena y silenciosa. Y en ese silencio, algo había cambiado. No solo la forma de su supervivencia, sino el vínculo que se había formado entre dos almas perdidas que nunca se suponía que se encontrarían. Ella lo ayudó a levantarse, con el brazo sobre su hombro. «Volvamos», dijo. «¿Al refugio en llamas con la cafetera tóxica?» «Sí», dijo. «Ahora es mi hogar». Regresaron al refugio justo antes del amanecer, medio cojeando, medio riendo, uno apoyado en el otro como dos mitades de una lanzadera averiada, apenas manteniendo la altitud. Los brazos de Lyra se mantuvieron firmes alrededor de la cintura de Elías, incluso mientras él murmuraba algo sobre obtener una insignia por la lesión más dramática sufrida siendo noble y tonto. Una vez dentro, lo acompañó hasta el banco e inmediatamente comenzó a reunir el instrumental médico. Sus manos se movían con determinación, más rápidas, más seguras. Ya no dudaba ante la anatomía humana ni ante las mezclas híbridas. Había aprendido, se había adaptado, igual que él. Elías gruñó mientras ella se quitaba la chaqueta rota. «Me gusta mucho ese abrigo». «Era horrible», respondió ella. «Parecías un comerciante de alfombras ambulante». «Elegante», corrigió él. «Tosco». Ella no respondió. La herida en sus costillas era horrible. El plasma rozaba, pero era profunda. El dron se había acercado más de lo que ninguno de los dos imaginaba. «Estoy bien», respondió él, viendo su rostro contraerse en concentración. «Solo un poco ardiente». «Cállate», obedeció. La espuma de campo siseó al aplicarla.
Los nanoagentes se fusionan con su piel, reconstruyendo músculo capa a capa. Hizo una mueca, pero no emitió ningún sonido. Para cuando terminó, el sol había empezado a salir. Un suave resplandor naranja se filtraba por las grietas de las paredes del refugio. El mundo exterior seguía en ruinas. Los árboles susurraban con la promesa de violencia. Pero dentro había un momento de paz. Se incorporó con un gruñido. He estado pensando. Eso es peligroso. Escúchame. El mensaje de tu hermana decía que la extracción es posible, ¿verdad? ¿Qué es tan cerca? Lyra asintió lentamente. Sí, probablemente ya hayan aterrizado. Equipos de exploración. Pequeñas unidades de transporte. Entonces, dijo, entrecerrando los ojos como si eligiera las palabras, ¿qué pasa cuando nos encuentran? Porque no estoy precisamente en su lista de invitados. Te verán como una amenaza, dijo ella, y luego añadió en voz más baja, aunque yo diga lo contrario. Elías se apoyó en la pared, con la mirada fija en el techo. ¿Y si voy primero? Los encuentro antes de que nos encuentren. Hablen con ellos. Hagan mi numerito de idiota encantador. Te dispararán. Sí, pero quizá no de inmediato. Frunció el ceño. Eso no es un plan. Es un deseo de muerte con un título ingenioso. Sonrió, pero su mirada era seria. No quiero ser la razón por la que te disparen. No lo eres. Puede que sí. Lyra se levantó y caminó hacia la escotilla abierta. No quiero ser el mejor. Nos hacemos pasar por alguien. Nos rendimos. Parpadeó. Eso es extrañamente específico. ¿Has pensado en esto? Desde la primera vez que casi reventaste nuestro filtro de agua. Sí. Vaya, me siento honrada. Se giró para mirarlo, con un tono más agudo. Instalamos una baliza, enviamos una llamada de socorro desde un humano capturado. Vendrán rápido, esperando a un prisionero. Estás encadenado, desarmado, con un aspecto patético. Le expliqué que eras informativo, no hostil, cooperativo. Elías se rascó la barbilla. Tan yo, pero más lamentable. Exactamente. ¿Y confías en que tu hermana no dispare primero? Confío en que ella escuche. Si no lo hace, la arrojaré de la nave yo mismo. Sus cejas se levantaron. Lazos familiares. Me gusta. Pasaron el resto del día construyendo la trampa. No fue elegante, pero fue convincente. Una vieja cápsula de escape se convirtió en la celda, con todo y marcas de quemaduras falsas. Construyeron ataduras con cables de repuesto, y Elías practicó lucir trágicamente heroico. ¿Sabes?, dijo mientras ella le colocaba un grillete en la muñeca, no pensé que terminaría como una damisela espacial en apuros. Pero aquí estamos. Lyra hizo una pausa, mirándolo. Tú haces que funcione. Él sonrió, pero debajo de eso, parecía asustado. No de dolor, no de su gente, sino de lo que vendría después. Ella también. Se inclinó, solo por un segundo, su frente tocando la de él. Si esto sale mal, no saldrá mal, susurró. Pero si sale mal, entonces acecharé tu nave. Canta a gritos en tus sueños. Ella rió entre dientes. Ese sería el peor castigo imaginable. Afuera, un zumbido sordo llenaba el cielo. Los motores cada vez más fuertes. Venían. El cielo tembló mientras la nave exploradora descendía. Sus propulsores gemelos enviaban un pulso a través del suelo, haciendo que el musgo brillara y los árboles se contrajeran en ondas. Un rayo de luz ámbar atravesó el claro, iluminando la cápsula rota donde Elías estaba sentado encadenado, manchado de ceniza y tierra. Brazos deliberadamente relajados en señal de rendición. Lyra estaba de pie justo detrás del resplandor, su postura tranquila, autoritaria. Su armadura había sido limpiada a toda prisa, su cresta se había vuelto a colocar sobre su hombro como una declaración. Karel, una oficial, rango indiscutible.
Y, sin embargo, su corazón latía desafiando el uniforme que vestía. La puerta del transporte se abrió con un siseo y 6 soldados emergieron en perfecta formación. Altos, con armadura plateada, viseras bajadas. Sus pasos eran inhumanamente silenciosos. A la cabeza caminaba Neera. Sus rasgos eran más afilados que los de Lyra. Sus largas orejas, más rígidas, su expresión tallada en fría piedra. Se detuvo justo dentro del perímetro, sus ojos recorriendo la escena. Primero los restos, luego a su hermana, luego al humano atado. Su voz era serena cuando habló. Lyra, estás viva. Lyra asintió brevemente. Recuperada. Activé la baliza ayer. Se te esperaba sola. Las situaciones cambiaron. La mirada de Nyra se desvió hacia Elías, quien la sostuvo con una mirada cansada e inquebrantable. Explícate, dijo. Lyra dio un paso adelante, y su voz ya no tembló. Me rescató de los restos, curó mis heridas, me escondió de los drones, me salvó la vida. 2 veces. Nyra parpadeó. ¿Y qué quiere a cambio? Nada. Se negó a dejarme atrás, incluso cuando se lo ordené. Los soldados se movieron sutilmente. Un murmullo de incertidumbre se extendió entre ellos, silencioso pero presente. Es humano, dijo Nyra finalmente. Está vivo, replicó Lyra. Y no es nuestro enemigo, no hoy. Nyra entrecerró los ojos. Esa no es tu decisión. Ahora tengo un rango superior al tuyo en el protocolo de campo, dijo Lyra. Esta es mi operación, y mi testimonio es suficiente para otorgarle custodia protegida. Siguió un largo silencio. El viento susurraba entre las hojas. El resplandor de la nave latía al ritmo de la tensión. Entonces Elías se aclaró la garganta. No es por interrumpir la sesión de miradas asesinas fraternales, pero estos grilletes me están rozando mucho. Nyra lo miró como quien mira a una tostadora averiada que ha hablado. Pero fue suficiente para romper el punto muerto. Se dio la vuelta. Desátenlo. Desátenlo. Escort ambos a bordo. Responderán al mando juntos. Los soldados se movieron, desbloqueando sus ataduras. Elías se levantó lentamente, frotándose las muñecas. Miró a Lyra. Mitad gratitud, mitad incredulidad. Ella no sonrió, pero sus ojos eran más suaves. Cuando abordaron la nave, el silencio entre ellos no era pesado. Era completo. Elías se inclinó hacia ella, hablando en voz baja. ¿Y ahora qué? ¿Me metieron en una celda hasta que aprendiera a dejar de hacer bromas? Posiblemente, dijo. O te asignan como enlace cultural o espécimen de laboratorio. Genial. Siempre he querido que me etiqueten como prueba un humano inesperado. Ella lo miró. Ya lo eres. La nave se elevó, elevándolos a través de capas de cielo hasta que el suelo se desvaneció en la bruma. A través del puerto de observación, el planeta de abajo se encogió. Verde. Marcado. Pero aún vivo. Elías se sentó a su lado, su mano descansando cerca pero sin tocar la de ella. ¿Vas a estar bien con todo esto? No lo sé, dijo con sinceridad. Mi gente no entenderá lo que pasó. ¿Cómo sobreviví? Porque no te dejé atrás. Querrán llamarte comprometida. Se giró hacia él. Lo estoy. Y no me avergüenzo de ello. Él sonrió. Definitivamente eres más terco que cuando te encontré. Estabas inconsciente cuando me encontraste. Semántica. Se sentaron juntos en silencio mientras las estrellas se desplegaban a su alrededor. Puntos brillantes en una oscuridad infinita. En algún lugar detrás de ellos, una guerra aún ardía. Pero en ese momento, la paz vivía en el espacio entre 2 antiguos enemigos que habían elegido confiar. A medida que las estrellas brillaban más, Lyra habló una vez más. Suavemente. Me preguntaste qué esperaba de un humano. La respuesta solía ser muy poco. ¿Y ahora? Ella lo miró. Ahora lo sé mejor.